Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La llave privada del cielo, prácticas para la oración secreta, por Thomas Brooks. En esta enseñanza, Brooks ofrece consejos prácticos y espirituales para cultivar la oración privada o oración en secreto, una disciplina fundamental en la vida cristiana. Aprenderás cómo perseverar en la oración, cómo evitar distracciones, cómo mantener un corazón humilde y cómo buscar a Dios de forma constante, aún en tiempos de sequedad espiritual. Thomas Brooks, uno de los más reconocidos escritores puritanos, nos recuerda que la oración secreta es la llave que abre la puerta del cielo y que el creyente que cultiva esta práctica crece en comunión, santidad y fortaleza espiritual. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras de nuestro Salvador son claras y deben tomarse literalmente, no alegóricamente, pues habla de cerrar la puerta de la cámara. En este capítulo, hay una oposición manifiesta entre los fariseos, que oraban en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y otros que oraban en secreto. En el texto, hay un precepto positivo para que todo cristiano ore solo. Pero tú, cuando ores, no dice cuando ores, sino tú. Como si hablara no tanto de un deber conjunto de muchos que oran juntos, sino de un deber que cada persona debe cumplir individualmente. El mandato del texto nos remite tanto al aposento como a la iglesia. Y es un hipócrita en esencia quien elige uno y descuida el otro, pues con ello le dice al mundo que no le importa ninguno, no toma conciencia de ninguno. Quien se viste con un hábito religioso en el exterior para ganarse un gran nombre entre los hombres y al mismo tiempo vive como un ateo en casa, al final será despojado por Dios y presentado ante todo el mundo como un hipócrita atroz. Bellarmino y algunos otros convierten el texto en una alegoría. Dicen que en estas palabras hay dos alegorías. Primero, la puerta de la cámara es el sentido. Cierra tu puerta, es decir, dicen, tu sentido, para que las vanas imaginaciones y los pensamientos mundanos no distraigan tu mente al orar. Segundo, la puerta, dicen, es nuestra boca. Cierra tu puerta, es decir, tus labios, dicen, y que tu oración sea como la oración de Ana, concebida en tu mente, pero no pronunciada con tu boca. Es habitual entre los papistas y otros monjes que acechan para engañar, convertir las benditas escrituras en una nariz de cera, bajo el pretexto de alegorías y misterios. Orígenes fue un gran admirador de las alegorías. Por la fuerza de sus partes y su ingenio desenfrenado, convirtió la mayoría de las escrituras en alegorías. Y por el justo juicio de Dios sobre él, neciamente entendió y absurdamente aplicó Mateo 19:12, literalmente. Hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y así se castró. Y de hecho, bien podría haberse arrancado un ojo por la misma razón, porque Cristo dice, es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser arrojado al infierno de fuego. Mateo 18:9. En todas las épocas, los herejes han defendido comúnmente sus herejías, traduciendo las escrituras en alegorías. El apóstol habla de quienes, negando la resurrección del cuerpo, convierten todos los testimonios de la resurrección en una alegoría, refiriéndose con ellos solo a la resurrección espiritual del alma del pecado. De esta clase fueron Himeneo y Fileto, quienes destruyeron la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya había pasado. Segunda de Timoteo 2:17-18. ¿Y acaso no hay muchos entre nosotros que convierten toda la historia de la Biblia en una alegoría, y que convierten a Cristo, el pecado, la muerte, el alma, el infierno, el cielo y todo en una alegoría? Muchos han pervertido, y muchos pervierten miserablemente las escrituras al convertirlas en alegorías vanas e infundadas. Algunos ingeniosos han explicado que el paraíso es el alma, el hombre la mente, la mujer los sentidos, la serpiente el deleite, el árbol del conocimiento del bien y del mal la sabiduría, y los demás árboles las virtudes y dotes de la mente. Oh amigos, es peligroso introducir alegorías donde la escritura no las justifica clara y llanamente, y tomar en sentido figurado palabras que deberían interpretarse correctamente. La palabra tameion
traducida como armario, tiene solo tres significados comunes entre los autores griegos. Primero, puede interpretarse como una cámara secreta o un salón cerrado y con llave. Segundo, como una caja fuerte o un armario para guardar comida. Y tercero, como un cofre o armario cerrado donde se suele guardar un tesoro. Los mejores y más juiciosos intérpretes que he considerado, tanto antiguos como posteriores, exponen mi texto de oración privada en lugares retirados. Y con ellos concluyo. Y así, la doctrina principal que deduciré de las palabras es esta. Doctrina. La oración en secreto o en privado es un deber indispensable que Cristo mismo ha impuesto a todos los que no están dispuestos a permanecer bajo la lamentable marca de ser hipócritas. Os ruego que toméis en serio estas 5 cosas. En primer lugar, si la oración es un deber, la oración secreta también lo es, pues la oración secreta es tan oración como cualquier otra oración, y la oración secreta prepara y capacita el alma para la oración familiar y la oración pública. La oración secreta inclina dulcemente y dispone firmemente al cristiano a todos los demás deberes y servicios religiosos. Por tanto, en segundo lugar, si la oración secreta no es un deber indispensable que recae sobre ti, ¿con qué autoridad te reprende, te acusa, te condena y te aterroriza la conciencia como lo hace a menudo por la negligencia de este deber? En tercer lugar, ¿fue alguna vez la manera o el método de Dios prometer una y otra vez una recompensa pública, por aquella obra o servicio que Él mismo nunca ordenó? Seguramente no. Ahora bien, respecto a este deber de la oración secreta, el Señor ha prometido una y otra vez una recompensa pública. Mateo 6, 6 al 18. Y por lo tanto, sin duda alguna, este es un deber que incumbe a todos los cristianos. En cuarto lugar, nuestro Salvador en el texto da por sentado que todo hijo de Dios orará con frecuencia a su Padre Celestial. Por lo tanto, los anima aún más en la oración secreta. Cuando ores, como si dijera, sé que puedes oír, sin oídos, vivir sin alimento, luchar sin manos y caminar sin pies, ¿cómo puedes vivir sin orar? Por lo tanto, cuando vayas a esperar en Dios o a visitar a tu Padre Celestial, entra en tu aposento y cierra las puertas, etc. En quinto lugar, si la oración privada no es un deber indispensable que Cristo ha impuesto a todo su pueblo, ¿por qué Satanás se opone tanto a ella? ¿Por qué se esfuerza con tanta diligencia e incansablemente por desanimar a los cristianos y por apartarlos de ella? Ciertamente, Satanás nunca libraría una guerra tan feroz y constante contra la oración privada si no fuera un deber necesario, un deber real y un deber que enriquece el alma. Pero encontrarán más sobre esto en el siguiente discurso. Por lo tanto, baste con esta breve introducción por ahora. Ahora bien, estas 5 cosas demuestran muy clara y evidentemente que mantener una relación secreta y solitaria con Dios es el deber indudable de todo cristiano. Y así como debéis prestar atención a estas 5 cosas, también hay varias otras cosas a las cuales debéis dedicaros cuidadosa y conscientemente, siempre que queráis ser fieles y constantes en este gran deber de la oración privada. Ahora son estos. A. Lamento por el descuido de la oración privada. Primero, lamenten profundamente y lamenten amargamente la negligencia en este deber tan importante. Quien no se arrepienta de lamentarse por la negligencia en este deber, jamás se arrepentirá de cumplirlo. Oh, si sus cabezas se convirtieran en aguas y sus ojos en fuentes de lágrimas, para que lloraran día y noche por la gran negligencia en la oración privada. Jeremías 9, 1. Quien más se arrepienta de la negligencia en este deber, se encontrará más en la práctica de este deber. Quien se arrepienta con mayor conciencia de acusarse, acusar y condenarse, por descuidar la oración privada, se entregará con mayor conciencia a ella. Se dice de Adán, que volvió su rostro hacia el jardín del Edén, y desde su corazón lamentó amargamente su gran caída. Oh, si volvieran sus rostros hacia sus aposentos y lamentaran amargamente la poca frecuencia con que entran en ellos. B. Haga de la oración privada un hábito. En segundo lugar, habitúense a la oración en privado. Hagan de la oración privada su oficio constante. La frecuencia genera familiaridad y la familiaridad, confianza. Podemos entrar con libertad y valentía a la casa de ese amigo que visitamos a menudo. Lo que estamos acostumbrados a hacer, lo hacemos con facilidad y deleite.
Una persona habituada a escribir, leer, montar a caballo, correr o tocar tal o cual instrumento musical, lo hace todo con deleite y facilidad. Y así, una persona que se habitúa a la oración en privado, lo hará con deleite y facilidad. C. Mantenga un diario de sus experiencias en el armario. En tercer lugar, lleven un diario de todas sus experiencias íntimas. Deuteronomio 7, 18, 19. Salmo 66, 12. O, registren y anoten cuidadosamente todas sus misericordias íntimas. O, lean con frecuencia sobre sus experiencias íntimas y mediten y reflexionen sobre ellas con frecuencia. No hay manera como esta de encender su amor por la oración íntima y de involucrar sus corazones en este oficio secreto de la oración privada. Oh, recuerden que en tal ocasión se encerraron en sus aposentos con el corazón endurecido y la mirada seca, pero antes de salir, ¡ah! ¡Cuán dulce, cuán evangélica y poderosamente se derritieron y humillaron ante el Señor! Salmo 6, 6. Oh, recuerden cómo en otra ocasión se encerraron en sus aposentos nublados y en tinieblas, pero salieron de ellos con un resplandor de Dios tan glorioso en sus almas, como el que Moisés tenía en su rostro cuando bajó del monte después de comulgar con Dios. Éxodo 34, 28, 29. Oh, recuerden cuántas veces se encerraron en sus aposentos con espíritus fríos y congelados, pero antes de salir, ¿qué fuego ha encendido Dios en sus almas? ¿Qué espíritu ardiente han encontrado en sus corazones? Lucas 24, 31, 32. Isaías 4, 4. Oh, recuerden cuántas veces se han encerrado en sus aposentos, apretados y encerrados, pero antes de salir, ¿cómo han sido sus almas, como los carros de Aminadib? Cantares 6:12. Oh, recuerden el poder que Dios les ha dado contra la corrupción en sus aposentos, y la fuerza que Dios les ha dado contra las tentaciones en sus aposentos. Oh, recuerden los dulces descubrimientos del amor divino que han tenido en sus aposentos. Oh, recuerden las visitas secretas, los besos secretos, los abrazos secretos, los susurros secretos, las muestras secretas de amor que Cristo les ha dado en sus aposentos. Oh, reflexionen seriamente sobre estas cosas, y entonces los deberes en su aposento serán dulces para ustedes. Fue una dulce frase de Bernardo. Oh, santo, ¿no sabes que tu esposo Cristo es tímido y no se muestra familiar en compañía? Retírate a la meditación en tu aposento o en el campo, y allí recibirás los abrazos de Cristo. Cantares 8:11, 12. La meditación es la nodriza de la oración. Oh, cuanto más medite un hombre sobre sus experiencias íntimas, más encontrará su corazón comprometido con sus deberes íntimos. Cuanto más reflexionen sobre ellas, más dulces serán para sus almas. Y cuanto más dulces sean para sus almas, más se deleitarán sus almas en estar con Dios en sus aposentos. Plinio nos habla de un tal Mesala Corvino, cuya memoria era tan mala que olvidó su propio nombre. Y me temo que muchos de vuestros recuerdos son tan malos que olvidáis vuestras misericordias más íntimas, vuestras experiencias más íntimas. Leí sobre una peste que una vez en Atenas borró la memoria de quienes la contrajeron, hasta el punto de olvidar sus propios nombres. Ojalá no tuviera motivos para temer que alguna peste haya borrado la memoria de tantos que hayan olvidado por completo sus experiencias íntimas. Bueno, amigos, recuerden esto. Aunque los corazones de piedra son malos, la memoria de hierro es buena. Y ojalá todos se esforzaran por tener una memoria de hierro, para que así puedan recordar y reflexionar sobre sus experiencias íntimas. He leído sobre cómo los paganos usaban piedras blancas y negras para estos dos fines. Primero, se las daban a las personas en su comparecencia ante los jueces. Si eran condenados a muerte, les daban una piedra negra, pero si eran absueltos y puestos en libertad, una piedra blanca. A esta costumbre parece aludir el Espíritu Santo en Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Un segundo uso de esas piedras era este, que con ellas pudieran llevar la cuenta de todos los días buenos y malos que habían tenido en sus vidas. Así, Jacopo Censaro, habiendo estado enamorado durante mucho tiempo y con muchos disgustos por su pareja, llenó una olla de piedras negras, poniendo solo una blanca entre ellas, y al ser preguntado por el motivo, respondió, «Llegará un día blanco», refiriéndose al día de su boda, «que compensará todos mis días malos».
Amigos, ¿cuántas veces les ha dado Dios la piedra blanca en sus aposentos? Ciertamente, han tenido más piedras blancas que negras. Sus misericordias y experiencias en el aposento han sido mayores que sus cruces y miserias públicas. Señores, si tan solo calcularan sus días buenos según las piedras blancas que han tenido en sus aposentos, amarían más que nunca la oración en el aposento. D. Ahorrar tiempo para tareas privadas. En cuarto lugar, asegúrate de no dedicar tanto de tu valioso tiempo a deberes y ordenanzas públicas que no puedas dedicar nada a deberes privados, a servicios secretos. Aunque las vacas del faraón se consumían unas a otras, nuestros deberes no deben consumirse mutuamente. Génesis 41:4. Los deberes públicos no deben consumir los deberes familiares. Los deberes familiares no deben consumir los deberes públicos. Ninguno de ellos debe consumir los deberes privados. La sabiduría de un cristiano brilla y resplandece de forma eminente al dar a cada deber su tiempo y lugar adecuados. Y va a decir que o bien no era cristiano, o al menos no era un cristiano excelente, que es todo ojos para leer, o todo oídos para oír, o toda lengua para hablar, o todo rodillas para doblar, para orar. Eclesiastés 8:5. Ah, ¿cuántos hay que pasan tanto tiempo oyendo a este y aquel hombre y corriendo de reunión en reunión, que no tienen tiempo para encontrarse con Dios en sus aposentos? Oh, señores, tus deberes nunca son tan amables y encantadores, nunca son tan orientales y hermosos, como cuando se realizan de manera oportuna y ordenada. Oh, cuán sabios son los hombres de este mundo al organizar todos sus asuntos civiles de tal manera que ningún asunto interfiera con otro. Reservan para cada asunto una proporción conveniente de tiempo. Asignan una hora a un asunto, dos a otro, tres a otro, etc. Ojalá fuéramos tan sabios para nuestras almas, tan sabios para la eternidad, como ellos lo son para este mundo. Ojalá nuestros corazones consultaran con nuestras mentes, para que nunca nos falte un momento oportuno para buscar a Dios en un rincón. Ese diablo que ama enfrentar a un hombre contra otro, a una nación contra otra y a un cristiano contra otro, a ese diablo le encanta enfrentar una ordenanza contra otra y un deber contra otro. Por eso, por un lado, incita a algunos a proclamar oraciones públicas en oposición a la oración secreta. Y por otro lado, incita a otros a proclamar deberes privados en oposición a todos los deberes públicos. Mientras que todos los cristianos están obligados por Dios a administrar un tipo de deberes, de tal manera que no excluyan a otro tipo de deberes. Amar a Cristo con un amor más fuerte. En quinto lugar, amen a Cristo con un amor más intenso. Fortalezcan su amor por Cristo y su amor por los deberes íntimos. A los amantes les encanta estar solos, estar juntos en un rincón. Cantares 7, 10, 12. Ciertamente, cuanto más ame a alguien al Señor Jesús, más se deleitará en estar con Cristo en un rincón. Había mucho amor entre Jonatán y David. Primera de Samuel 18:20. Y conforme a su amor, así era su conversación privada, su comunión secreta. Siempre se sentían mejor cuando estaban juntos en el campo, o cuando estaban juntos en un rincón, o cuando estaban juntos tras la puerta, o cuando estaban juntos encerrados. Y así sería con ustedes si amaran al Señor Jesucristo con un amor más elevado y más intenso. Siempre se sentirían mejor cuando estuvieran más con Cristo en un rincón. El amor divino es como una vara de mirto que, como relata Plinio, llena de vida y alegría al viajero que la lleva en la mano, sin desfallecer ni cansarse. Ah, amigos, si amaran al Señor Jesús con un amor más fuerte y elevado, jamás desfallecerían en sus deberes íntimos, ni se cansarían de ellos. Miren, así como los israelitas trasladaron sus tiendas de Mitka a Asmona, de la dulzura a la rapidez, como dicen, Números 33:29, así la dulzura del amor divino hará que el hombre avance con rapidez en sus deberes íntimos. El amor divino hará que todos los deberes íntimos sean más fáciles, placenteros y deleitables para el alma. Por lo tanto, hagan todo lo posible por fortalecer su amor a Cristo y su amor por el trabajo íntimo. Se observaba entre los cristianos primitivos que estaban tan llenos de amor mutuo que podían conocerse tanto en media hora como en medio año. Oh señores, si sus corazones estuvieran más llenos de amor a Cristo y de deberes íntimos, pronto los conocerían mejor, pronto sabrían lo que significa la comunión secreta con Cristo tras la puerta. F.
Resolver perseverar. En sexto lugar, estén firme y completamente resueltos, con la fuerza de Cristo, a cumplir con sus deberes íntimos ante todas las dificultades y desalientos que puedan encontrar. Salmo 44, 17, 20. Un hombre sin resolución, o con una resolución débil, se ganará con una nuez y se perderá con una manzana. Satanás, el mundo, las relaciones carnales y sus propios corazones incitarán a muchos a desanimarlos y apartarlos de la oración íntima. Pero estén firme y noblemente resueltos a mantenerse en sus aposentos, dejando que el mundo, la carne y el diablo hagan y digan lo que puedan. Daniel era un hombre de una resolución invencible. Antes que dejar de orar en su habitación, sería arrojado al foso de los leones. De todos los deberes de la religión, Satanás es el enemigo más mortal de la oración íntima, en parte porque la oración íntima lo corrompe en sus planes, conspiraciones y maquinaciones más secretas contra el alma, y en parte porque la oración íntima es tan musical y deleitosa para Dios, y en parte porque la oración secreta es de tan excepcional utilidad y beneficio para el alma, y en parte porque no la expone tanto al orgullo, la vanagloria y el aplauso mundano como la oración en la sinagoga. Por lo tanto, prefería que un hombre orara 1000 veces en las sinagogas, en las esquinas de las calles o tras una columna, que una sola vez en su aposento. Y por lo tanto, debían endurecer sus corazones con santa valentía y resolución, para que, cualesquiera que sean las sugerencias, tentaciones, oposiciones u objeciones que pudieran encontrar, se mantuvieran cerca de la oración en privado. No hay mejor baluarte en el día de la batalla que una heroica resolución de corazón antes del día de la batalla. Las resoluciones santificadas debilitan y desaniman enormemente a Satanás en sus ataques. Lo intimidan y descorazonan en gran medida en todas sus acciones contra el alma. El hombre que está firmemente resuelto a buscar al Señor en un rincón nunca estará tranquilo en su aposento, aunque todos los poderes de las tinieblas se le opongan. Oh señores, la fortaleza divina, las santas resoluciones, los harán como un muro de bronce que ninguna flecha puede perforar. Los harán como una armadura inquebrantable que ningún disparo puede herir. Los harán como aquel ángel que removió la piedra de la entrada del sepulcro. Mateo 28:2. Les permitirán o bien eliminar las mayores montañas de oposición que se interponen entre ustedes y la oración íntima, o bien les permitirán superarlas. Lutero fue un hombre de gran resolución y que dedicaba mucho tiempo a la oración íntima. Otro ejemplo fue Nehemías, quien se enfrentó a tanta oposición que, de no haber estado fortalecido por una resolución firme y obstinada, jamás habría podido reconstruir el templo, sino que se habría hundido en medio de sus obras. Ahora bien, era un hombre de oración privada, como he mostrado al principio de este tratado. ¿Quién más resuelto que David? ¿Y quién más dispuesto a orar en secreto que David? Lo mismo podría decir de Pablo, Basilio y muchos otros que han sido famosos a lo largo de sus generaciones. Oh señores, las resoluciones santificadas de oración en privado los encadenarán más rápido a ella que las 511 resoluciones de Ulises lo encadenaron al mástil del barco. Fue una noble resolución la que mantuvo a Ruth cerca de su madre, cuando su hermana Orfa solo la felicitó. La besó y se despidió de ella. Ruth 1, 10, 20. Tengan una noble resolución de oración en privado, y entonces se mantendrán fieles a ella, cuando otros solo la busquen y se despidan. En la región salentina se menciona un lago que aún rebosa. Si se le echa poco, nunca se desborda. Si se le saca poco, sigue lleno. La resolución de todo cristiano para la oración en privado debe ser como este lago, aún rebosante. Sea vida o muerte, sea honor o reproche, sea pérdida o ganancia, sea libertad o ataduras, pase lo que pase, el cristiano de pura cepa debe estar firme y constantemente resuelto a permanecer cerca de su santuario. G. Buscar un mayor derramamiento del Espíritu. Séptimo, esfuércense por una mayor efusión del Espíritu Santo. Pues cuanto mayor sea la medida del Espíritu de Dios en una persona, más se deleitará en estar con Dios en secreto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y la tierra lamentará, cada familia por separado. La familia de la casa de David por separado,
y sus esposas por separado. La familia de la casa de Natán por separado, y sus esposas por separado. La familia de la casa de Leví por separado, y sus esposas por separado. La familia de Simei por separado, y sus esposas por separado. Todas las familias que queden, cada familia por separado, y sus esposas por separado. Zacarías 12:10 al 14. Observen que en el último de los últimos días, cuando los hombres estarán generalmente bajo una mayor efusión del Espíritu Santo que nunca, Joel 2:28-29, Isaías 44:3, entonces estarán más entregados a la oración secreta que nunca. Nunca habrá tanta oración y tanto duelo en soledad como cuando el Señor derrame su Espíritu con la mayor riqueza, gloria y abundancia sobre su pueblo pobre. Ahora, cada uno derramará sus lágrimas y su alma ante Dios en un rincón para mostrar la profundidad de su dolor y su sinceridad en secreto, porque se aflige con un testigo quien se aflige sin testigo. Ciertamente, cuanto más se encuentra una persona bajo el bendito derramamiento del Espíritu de Cristo, más se entrega a la comunión secreta con Él. Cada persona está más o menos con Cristo en su intimidad, según esté más o menos bajo la unción del Espíritu de Cristo. Cuanto más posee una persona del Espíritu de Cristo, más ama a Cristo. Y cuanto más ama a Cristo, más se deleita en estar a solas con Él. A los amantes les encanta estar solos. Cuanto más posee una persona del Espíritu de Cristo, más dispuesto estará su corazón a agradar a Cristo. Ahora bien, nada agrada más a Cristo que las oraciones secretas de su pueblo. Paloma mía, que estás en las hendiduras de las rocas, en lo escondido de las escaleras, hazme ver tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu semblante. Cantares 2:14. Y por lo tanto, esa persona estará mucho en oración secreta. Cuanto más tenga una persona del Espíritu de Cristo, más se dedicará a glorificar y exaltar a Cristo. Ahora bien, nada glorifica ni exalta más a Cristo que la oración secreta. Y por lo tanto, cuanto más tenga una persona del Espíritu de Cristo, más se hallará en oración secreta. Hay muchas personas que dicen que quisieran estar más encerradas en sus aposentos de lo que están, pero que se encuentran con muchos obstáculos, muchas ocasiones, muchas distracciones, muchas tentaciones, muchas oposiciones, muchas dificultades, muchos desalientos que se lo impiden. Ah, amigos, si tuvieran una mayor dosis del Espíritu Santo sobre ustedes, nada de esto podría obstaculizar su secreto camino hacia el cielo. Si tuvieran una unción más rica del Espíritu sobre ustedes, nunca dirían, hay un león en el camino. Un león está en las calles. Proverbios 26:13. Pero si hubiera 1000 leones entre ustedes y sus aposentos, los superarían o los atravesarían para poder disfrutar de la comunión con Cristo en sus aposentos. Considere con frecuencia la eternidad. En octavo y último lugar, como siempre has querido mantenerte cerca de la oración privada, considera con frecuencia la eternidad. Oh, contempla la eternidad al final de cada oración íntima, y esto te impulsará a orar con propósito en tu intimidad. Oh, señores, cada obra que realizan es un paso hacia una eternidad bendita o maldita. Cada movimiento, cada acción en esta vida es un paso hacia la eternidad. Así como cada paso que da un viajero lo acerca al final de su viaje, así cada paso que un hombre da en los caminos secretos de la justicia y la santidad, como son los deberes íntimos, lo acercan al final de su viaje. Lo acercan a una eternidad bendita. Miren, así como cada paso que da el pecador en un camino de maldad lo acerca al infierno, así cada paso que un santo da en un camino de santidad lo acerca al cielo. Miren, así como cada paso que un hombre malvado da en los caminos de la injusticia lo acerca a una eternidad maldita, así cada paso que un hombre piadoso da en un camino de justicia lo acerca a una eternidad bendita. Zeuxis, el famoso pintor, era tan cuidadoso y cauteloso al dibujar sus líneas que no dejaba que ninguna de ellas saliera al mundo a la vista de los hombres hasta que la había examinado una y otra vez, por todos lados, para ver si podía detectar algún defecto. Y al preguntársele la razón de su curiosidad y su demora en dibujarlas, respondió, pinto para la eternidad. Oh, señores, todos oramos por la eternidad, ayunamos por la eternidad, leemos por la eternidad, escuchamos por la eternidad, esperamos por la eternidad, lloramos por la eternidad, y por lo tanto,
Oh, cuán curiosos, cuán exactos, cuán sabios, cuán fieles, cuán cuidadosos, cuán diligentes e incansables debemos ser en todos nuestros deberes y servicios íntimos, viendo que todo lo que hacemos es para la eternidad. Amigos, dentro de poco, todos ustedes serán eternamente bendecidos o eternamente maldecidos, eternamente felices o eternamente miserables, eternamente salvos o eternamente condenados, eternamente aceptados o eternamente rechazados. Y por lo tanto, ¿qué motivo infinito tienen para cerrar frecuentemente las puertas de sus aposentos y suplicar fervientemente a Dios en un rincón por la vida de sus pobres, preciosas e inmortales almas, para que sean eternamente salvadas en el gran día de nuestro Señor Jesucristo? Oh señores, cuando se les presenten obstáculos para la oración en privado, recuerden seriamente la eternidad, y eso los eliminará. Se cuenta de un tal Pacomio, que siempre que sentía que surgían en su mente deseos ilícitos, solía ahuyentarlos con el recuerdo de la eternidad. El mismo autor relata una historia de Benedictus Rexanus sobre un hombre impío que cierta noche no podía dormir y que, considerando seriamente la muerte, la eternidad y los condenados que yacían en el infierno, no podía descansar. Pero la eternidad aún rondaba su mente. Deseaba haber desechado esos pensamientos como si fueran gusanos que roían. Por lo tanto, practicaba deportes, pasatiempos, reuniones alegres y buscaba compañeros como él. Y a menudo se sentaba tanto tiempo a beber que su conciencia dormía, y así parecía descansar. Pero al despertar, su conciencia le daba vueltas y aún le sugería tristes pensamientos sobre la eternidad. De todas las cosas en el mundo, no soportaba estar despierto por la noche. Pero sucedió que, estando enfermo, no pudo dormir una noche, y entonces surgieron en él estos pensamientos. ¿Qué? ¿Es tan tedioso entonces no poder dormir una noche y yacer unas horas en la oscuridad? ¿O qué es entonces estar sumido en tormentos y oscuridad eterna? Estoy aquí, en mi propia casa, en una cama blanda a oscuras, sin poder dormir solo una noche. Pero yacer entre llamas y una miseria sin fin, qué terrible debe ser eso. Estas y otras meditaciones similares fueron el feliz medio de la conversión de este joven. He leído una historia notable de un tal Teodoro, un joven cristiano de Egipto, quien, cuando había mucho festejo, alegría y música en casa de su padre, se apartó de la compañía y al encontrarse solo pensó, aquí hay suficiente satisfacción y deleite para la carne. Puede que tenga lo que deseo, pero ¿cuánto durará esto? Esto no durará mucho. Entonces, arrodillándose ante el Señor en secreto, dijo, Señor, mi corazón está abierto a ti. En verdad, no sé qué pedir, solo esto. Señor, no me dejes morir eternamente. Oh Señor, tú sabes que te amo. Permíteme vivir eternamente para alabarte. Si hay algún medio en la tierra para hacernos arrodillar ante Dios en secreto, son los pensamientos serios y solemnes de la eternidad. Oh, que el temor a la eternidad se apodere de todas sus almas. Oh, que todos consideren seriamente que transcurrido un corto tiempo, todos deben entrar en un estado eterno. Oh, consideren que la eternidad es un abismo infinito, interminable, sin fondo, que ninguna línea puede sondear, ningún tiempo puede alcanzar, ninguna edad puede extender, ninguna lengua puede expresar. Es una duración siempre presente, un ser siempre en existencia. Es un día perpetuo, que nunca verá la luz. Oh, señores, esto es, y debe ser, para una lamentación, que la eternidad es algo en lo que la mayoría de los hombres nunca piensa, o bien, muy fugazmente, un arrebato, y se va, como se dice que los perros lamen, y se van en el río Nilo. Pero como siempre quisisteis tener vuestros corazones encadenados a vuestros armarios y a deberes íntimos como los hombres de Tiro, encadenaron a su dios Apolo a un poste para estar seguros de él. Entonces, meditad seria y frecuentemente sobre la eternidad, y con esos 40 valientes mártires seguid exclamando, ¡Oh eternidad, eternidad! El señor Wood, de años, tras un discurso sagrado, se puso a reír y exclamó ante todos los presentes durante casi medio cuarto de hora. Para siempre, para siempre, para siempre. La oración de Agustín era, cortadme, cortadme, quemadme aquí, pero perdonadme en el más allá, perdonadme en el más allá.
Ciertamente, si los cristianos dedicaran tan solo un cuarto de hora cada día a los solemnes pensamientos de la eternidad, se enamorarían más que nunca de la oración íntima. Sí, les haría más temerosos que nunca de omitir la oración íntima y más cuidadosos y concienzudos que nunca en el cumplimiento de todos sus deberes íntimos. Y así, según mi débil medida, he compartido todo lo que el Señor ha concedido generosamente a mi pobre alma respecto a este punto tan necesario, glorioso y útil, la oración en privado. Con la gracia auxiliadora, acompañaré esta pobre obra con mis oraciones para que sea bendecida desde lo alto y obre poderosamente para el bienestar interior y eterno, tanto del lector, el oyente, como del escritor. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.